Los papeles de Panamá. Ese es el título que se le ha dado a una noticia que está dando vuelta al mundo porque está involucrando a personalidades de todas las nacionalidades y sin duda desde la óptica de Latinoamérica el tema es mucho más controversial todavía al considerar que la sede de la compañía responsable de este tema está en Panamá. Tengo mucho gusto de dar la bienvenida a Robert Valencia. Él es analista internacional y colaborador de Global Voices. Qué gusto saludarlo, Robert. Bienvenido. Hola, Yoconda. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los radioyentes. Muchísimo gusto en conversar con usted. En líneas generales, Robert, ¿cómo observa usted todo esto que se ha convertido en un verdadero escándalo? Pero nos ha develado una serie de elementos que de pronto ya se los conocía, ya se sabía que existían, pero no con nombre y apellido, ¿verdad? Eso es correcto. Realmente la magnitud de la investigación y el hecho de que se unieron decenas de medios de comunicación alrededor del mundo para publicar lo que ya se conoce, pues como tú lo acabas de mencionar, los Panama Papers, pues es algo que sorprende en cuanto a la magnitud y la cantidad de personajes involucrados. Pero realmente los paraísos fiscales pues no son un tema nada nuevo, ¿no? Es decir, existen paraísos fiscales en distintas partes del mundo, en Islas Caimán, en Suiza, por ejemplo, en Bahamas, Bermuda también, en fin, podemos enumerar otros lugares en donde se ejerce este tipo de negocios y que les representa cierta ganancia a estos países donde se realizan este tipo de actividades. No es nada nuevo, pero sí vuelve a poner en tela de juicio la ética, la moral de muchas de esas personas que tienen ingresos altos, pero que aún así evaden impuestos en sus países de origen. En su óptica, Robert, ¿cuál es la parte más impactante de este escándalo? Yo creo que la parte más impactante simplemente es la de la evasión de impuestos en medio de una crisis económica que hemos vivido desde hace muchos años. Yo creo que esa es la discusión que por lo menos se tiene en Estados Unidos y que ha sido parte precisamente de la campaña electoral que hemos visto en estos últimos meses, en cabeza, por ejemplo, de Bernie Sanders, quien dice que las corporaciones y las personas que ocupan el 0.01% de la riqueza o las personas que tienen la riqueza, la gran parte de la riqueza en Estados Unidos, pues deben pagar los impuestos. Creo que esa es la parte más reveladora y el hecho de ver que esas personas no están cumpliendo con su deber, es decir, ellos crean estas compañías que se llaman las offshore, que en papel no es ilegal. Creo que el hecho de que se crean compañías en otros paraísos fiscales no es el hecho de que sea ilegal. Lo ilegal es no pagar impuestos en sus países de origen y eso es lo que hemos estado viendo. Ese ha sido el debate y obviamente yo creo que de aquí en adelante va a ser un debate mayor a medida que vamos avanzando a la convención de ambos partidos, ¿no? Exacto. Ahora, en Estados Unidos la reacción ha sido muy interesante porque se ha vuelto a la discusión de que la ley impositiva de Estados Unidos es muy desigual y que en gran medida los fuertes impuestos que tienen que pagar las compañías o las personas que tienen importantes fortunas son las que están permitiendo que ellos busquen otras alternativas. Pero este debate lo hemos tenido antes, Robert. Hemos discutido ampliamente, lo ha hecho el Congreso, para hacer las reformas a la ley impositiva. Sin embargo, ¿esta será una solución para eso? No sé si sea la solución, pero sí vuelve a poner en el tapete un problema fundamental que es el de la evasión de impuestos. Y mucha gente, y eso es algo que yo quisiera agregar, lo que hemos visto, la reacción a nivel mundial es ¿por qué no hay funcionarios o no hay personalidades estadounidenses en esa lista? Y es un hecho muy simple. En Estados Unidos también se puede esconder impuestos, se puede evadir impuestos. Hay lugares incluso en Estados Unidos donde existe, vamos a ponerle un paraíso fiscal, si se quiere decir de esa forma, o por lo menos estados donde no hay una imposición fuerte de impuestos. Y un ejemplo muy claro y que no está muy lejos de Washington casualmente es el estado de Delaware. En el estado de Delaware existen muchas organizaciones, muchas compañías que están
registradas en este estado y que no tienen la necesidad de pagar impuestos tan altos como podría, por ejemplo, ser el caso de Nueva York, donde se pagan impuestos bastante altos. Yo no sé si esa sea la solución. Yo creo que puede ocurrir dos cosas, o que realmente exista una imposición, aunque creo que ya existe, ¿no? Que se llama el Glass-Steagall, que es la ley que regula toda esta función de Wall Street y demás, pero creo que también vuelve a poner al tapete la ética y la moral de estas personas que guardan un gran porcentaje de la riqueza mundial y que aún así van a paraísos fiscales en Europa, como pueden ir también en Asia, en Singapur, en Hong Kong, y simplemente no hacer valer su deber de ciudadano, que es el de pagar los impuestos como todos lo hacemos. Claro. Latinoamérica en este momento, con el escándalo de los papeles de Panamá, está obviamente en la mirada del mundo. Sí, yo creo que Panamá, siendo un centro financiero y que también guarda y recibe compañías bancarias de Latinoamérica, en Panamá, pues es un tema que se ha vuelto a poner en el tapete, en la mesa, por decirlo así. Ahora, una cosa que sí es muy, muy interesante, y es obviamente que se cuestiona la legalidad en la que se adquirieron estos papeles, ¿no? Exacto. Y lo más interesante es cómo la gente o cómo los involucrados tratan de darle vuelta a este asunto. Porque lo mismo se hablaba de los Pentagon Papers, si tú recuerdas, Yoconda, en los años 70, cuando la revista Time reveló los papeles del Pentágono y donde mencionaba que la administración de Lyndon B. Johnson había engañado al país y había engañado al Congreso para llevar a Estados Unidos a la guerra en Vietnam. Y lo mismo ocurre aquí. Los medios de comunicación en Latinoamérica, los medios de comunicación en otras partes del mundo, cuestionan la legalidad de las personas que se dedicaron a la investigación, pero no cuestionan la legalidad de las personas que están evadiendo los impuestos. Tratan de darle vuelta al asunto y de no enfocarnos en lo que realmente importa. Ahora México está tratando de llevar una investigación a raíz de las investigaciones. Macri ha negado rotundamente su participación en la creación de esas compañías offshore. No he escuchado ningún pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos, al que también se le está involucrando, y mucho más a raíz de una disputa diplomática que hubo entre Colombia y Panamá. Hay cabos que se están atando frente a ese tema. Creo que se va a cuestionar la permisibilidad de este tipo de actividades en Latinoamérica como en otras partes del mundo, y en Europa, especialmente en Rusia, con el presidente Vladimir Putin y el primer ministro David Cameron. Pero creo que se va a cuestionar la ética, la moral, la permisibilidad ante estos hechos, ¿no? Y tendrá que incrementarse, por supuesto, la lucha contra la corrupción, porque ambos temas están ligados. Totalmente, y como lo acabo de mencionar, y más en Estados Unidos, que aunque no se han hecho revelaciones, aunque según medios que estuvieron involucrados en la investigación, no han revelado todo. Esto es como Exacto. Los Wikileaks, ¿no? Que van revelando los documentos de a poco, y creo que esto va a ser muy importante precisamente de cara a las elecciones, por lo menos en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, porque es un tema que se ha hablado muchísimo y es uno de los, vamos a decirlo, uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años, que fue el movimiento de Occupy Wall Street, donde se criticaba cómo la concentración de riqueza afecta al 99.9% de los estadounidenses. Y esto pues creo que da más pie a personas como Bernie Sanders de probar su punto, que es el de la gente tiene que pagar impuestos, se le debe de imponer impuestos a Wall Street, se le debe de imponer impuestos a las corporaciones, y que cumplan su deber de ciudadanos de compañías que están ubicadas en Estados Unidos. Y que no busquen paraísos fiscales, ese es el mensaje. Robert Valencia, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América, un tema muy interesante sin duda, muy amable. A ti, Yoconda, muchísimas gracias y un saludo a todos.